que ver el control neuropsicosomático. No, neurosomático. Neurosomático, a fuerza te quiero poner la psique, pero este es neurosomático, que tiene que ver con las memorias, cómo se activan en el cuerpo. ¿Cómo empezamos a hablar de este tema y cómo vamos a ir desglosando esto? Neurosomático. Neurosomático. Buenas tardes. Bueno, la revista debe estar para el lunes, como siempre, sobre el tema que vamos a estar hablando. El tema tiene dos vertientes. Una, la totalmente científica, médica, donde hablan sobre la parte de los trastornos psicosomáticos, y en el sentido del control neurosomático estamos hablando de la percepción y lo que experimenta la persona dentro de un síntoma psicosomático. ¿Cómo es esto? Los psiquiatras le llaman trastornos somatomorfos o trastornos que tienen un perfil, vamos a llamar, menos científico, va a ser, yo tengo una enfermedad psicosomática, o sea, yo pienso algo, me estreso, mi cuerpo expresa algo y voy con el médico, el médico va y me checa y me dice, es que usted no tiene nada. Y dices, ¿cómo? Entonces el médico termina diciendo que es estrés. ¿Ok? Esa parte de la, vamos a decirlo, que el médico o el psiquiatra lo puede ver como una exageración de la experiencia que está describiendo el paciente de su síntoma, puede estar muy disparado. Entonces, entre más disparado esté, quiere decir que hay un trastorno somatomorfo, un trastorno que está relacionado, que no corresponde la sintomatología física con la expresión emocional o la expresión perceptual o la percepción que tiene o la experiencia que está describiendo el paciente. Por eso vamos a indagar en lo que esa es una área totalmente médica que la trabajamos aquí. ¿Por qué? Porque el paciente a veces durante las entrevistas, tú lo debes saber muy bien, las entrevistas, las preguntas de acuerdo más o menos a lo que quieres que te contesten. Entonces, si tú vas con un psiquiatra, ¿sí?, pues te va a preguntar acerca de cosas posibles que él cree que tiene un perfil de un síntoma y te va a preguntar en relación a eso y vas a terminar diciendo que sí lo tienes, ¿sí? Y te va ayudando a acomodar estas cosas, incluso te dices, es que esto ya lo tenías desde antes, nada más que ahora se te presentó así, y el paciente queda puesto en esos términos. Eso es en el área médica, en el área psiquiátrica. Y ahí en la revista pues se ve cómo funciona esto. Ahora, estas experiencias también tienen una impresión en el sistema nervioso. Pues estas experiencias, de alguna forma, tienen un impacto en el sistema nervioso al momento de que se vive la experiencia de somatización, ¿sí? Y el asunto es que se guardan esas memorias, pero no solo se guardan las memorias de expresión del síntoma a nivel orgánico, sino también se graban las expresiones de la experiencia. ¿Me explico? Es decir, si fue muy exagerado lo que la persona está experimentando, que no corresponde a los síntomas que te va a ver un médico, también se guardan de esta manera. ¿Me explico? Ese es un área. El otra área de esto tiene que ver con los trastornos que nosotros vemos aquí en el instituto de una manera más positiva, o de una manera, vamos a llamarlo así, uno tiene el control neurosomático sobre lo que expresa. ¿Me explico? Porque también la experiencia de expresar el síntoma a nivel emocional o afectivo, cómo te está afectando, aunque no corresponda a la sintomatología que te puede checar un médico o un psiquiatra, tiene un efecto. O sea, entre más exageres tú lo que sientes, ¿sí?, tiene un efecto también que hace que lo experimentes de esa manera, aunque médicamente cuando te checan te dicen no tiene usted nada. Le dices, pero me duele, oye, pero me siento mal, oye, pero estoy así, me siento de esta manera, y el médico te va a decir es estrés, ¿sí? Y finalmente, esta parte en la psicología endocéntrica la vemos como un control neurosomático. O sea, quien tiene el control neurosomático es la propia persona. Ahora, esto no es nuevo, a lo mejor el nombre sí, pero no es nuevo porque esto está basado en
en el común de lo que la gente conoce como la intención, ¿sí? Sin embargo, la gente se queda con esto cuando debajo de la intención hay todo un proceso biológico, ¿sí? Y químico en el organismo. Tú puedes decir, pues yo voy a tener esta intención de estar muy bien, de estar mejor, etcétera, pero a nivel orgánico tú desconoces una intención orgánica, conoces una intención de lo que tú quieres. Entonces, entre más conozcas cómo funciona tu organismo, la intención va a ir más centrada sobre el punto del manejo de tu organismo. Si tú no conoces nada de tu organismo, tu intención va a estar por encima. Por eso lo que explica el Instituto de Psicología Egocéntrica desde esta perspectiva de neurosomatización no se limita a lo que tú estás diciendo, al pensamiento. No, ¿por qué? Porque finalmente, ¿sí?, el lenguaje de las intenciones es verbal. Y tú dices en tu cabeza, yo quiero estar mejor, mejor y mejor, voy a estar saludable, pues sí, pero te estás tratando de convencer sin tener una conexión a nivel orgánica. Porque las intenciones, el lenguaje del cuerpo es sensorial, no es verbal. Entonces hay que conectar esos dos lenguajes para que la intención, ¿sí?, opere dentro del organismo. Por eso mucha gente no le da resultado. ¿Y cómo se activan estas memorias en el cuerpo? Porque entiendo que tienen que ver con emociones, sensaciones, conductas, es todavía sí, más profundo. Pero también tienen que ver con cómo procesas a través de la percepción el ambiente en el que estás rodeando. Porque esas son lo que hacen que se disparen recuerdos, memorias, y hacen que tengan una somatización. Por eso tú dices que no basta cuando la gente dice, es que ya me di cuenta. ¿Y? No, sí, te diste cuenta a nivel verbal, pero si estás en un proceso donde va incluido tu organismo también tiene un lenguaje que es el sensorial, y tienes que conectar tu lenguaje verbal con el sensorial para que puedas hacerlo. Y esto entramos en un campo que tiene que ver, yo me puedo imaginar cosas, ¿sí? Me puedo imaginar situaciones, me puedo imaginar yo estando de otra manera, pero también hay imaginación a nivel sensorial. Tú puedes imaginar a nivel sensorial, o sea, sintiendo o experimentando en tu cuerpo esta cosa que imaginas. ¿Me explico? Y la gente no lo ve así. La gente ve en un proceso de meditación un proceso en donde se llega hasta un punto donde trasciendes el pensamiento, trasciendes los sentimientos, y después de periodos largos de meditación trasciendes el cuerpo. Cuando son tres lenguajes distintos. Cuando tienes el acceso o la ejercitación de poder visualizar sensaciones que serían a nivel sensorial, o sea, cerrar tus ojos y experimentar la sensación, ¿sí?, provocarla, entonces le estás diciendo a tu cuerpo cómo quieres estar. Pero es un lenguaje. Sí, es el lenguaje sensorial, y el otro es el verbal. Ok, ¿cómo conectamos? De esa manera. O sea, primero dices, quiero estar así. Bueno, estar así, ¿cómo se sentiría estar así? Y entonces empiezas a buscar que tu cuerpo, a través de lo que estás imaginando, tenga la sensación de qué sería estar así. Y el cuerpo lo toma y dice, este cuate quiere estar así por esto. ¿Cómo llegan a esta conclusión al instituto? Mira, primero se hace un trabajo de investigación bibliográfico, se hace un trabajo de investigación de campo. En cuanto a gente que medita, pues se le llama gente que medita, y se le ponen equipos de neurofeedback, donde empezamos a ver cómo su palpitación, su ritmo cardíaco, sus pulsaciones, la resistencia galvánica de la piel, su actividad eléctrica del cerebro, y la correlación entre todas estas, la temperatura, etcétera, y todas estas nos dan un perfil o un parámetro de cómo el organismo entra en un estado aproximadamente entre 10.5 Hz, que corresponde a la parte donde el organismo tiene una entropía casi cero, o sea, un desgaste biológico orgánico cero. Entonces, a partir de ahí empezamos a notar que el organismo entra en un estado de equilibrio mucho más favorable, está mejor, está más equilibrado en sus procesos, y un organismo que se mantiene más tiempo en un proceso así, si está enfermo, llega a una recuperación más pronta. Ahora hay investigaciones todavía mucho más profundas
que nosotros no contamos con los equipos, pero a nivel biográfico sí podemos, y con las asociaciones que tenemos con algunos centros de investigación, hemos podido encontrar que existe algo que se llama talómeros. Talómeros es, incluso la misma palabra significa extremo final, donde están las X y las Y, en la parte final hay unos aminoácidos que cuando la persona se prolonga o tiene estados de meditación, estos mantienen un menor desgaste, ¿sí? A nivel de los cromosomas. Esto sí, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, una persona que medita, que está menos propenso a un cáncer, está menos propenso a un virus, porque ese talómero lo que hace es mantener la estructura de los cromosomas. Cuando este se desactiva o tiene ya su tiempo marcadito, ese cromosoma se entra en un estado que se llama apoptosis celular. ¿Qué quiere decir? Que cuando una célula se muere, se encapsula, ¿sí?, en paquetes de aminoácidos, y vienen otras celulitas y se los comen y son asimilados. Cuando esta variación del talómero está mal, en vez de que mande la señal de morir a la célula no quiere morir. Hay una resistencia a nivel orgánico, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y el material genético del citoplasma queda libre. Y ese material citoplásmico libre en el organismo es lo que se le llaman radicales libres. Y esto hace que tengan deformaciones las células, porque no está encapsulado y van y comen esa cápsula de aminoácidos, o esa cápsula de lo que es la energía para la célula. ¿Sí? Es un proceso orgánico. Es un proceso orgánico, pero como proceso orgánico a nivel, si quieres, de lo más chiquito que hay dentro del organismo, tiene un efecto psicológico, y la parte psicológica también tiene un efecto a nivel orgánico. ¿Sí? ¿Por qué le pongo la parte de neuro? Porque finalmente estos procesos están regidos por patrones de conductas que están en el sistema nervioso. O sea, es decir, uno como ser humano no tiene el control de qué expresa y qué no expresa, pero hay memorias a nivel orgánico que configuran más fácil, de acuerdo a los hábitos personales y emocionales, ciertas conductas que finalmente afectan a nivel de la psique o hacen que la psique funcione de esta manera, estas memorias, y tienen un efecto directo sobre el organismo. Entonces, una persona que no expresa sus emociones no quiere decir que se va a enfermar de cáncer, pero sí quiere decir que esos niveles de estrés por no expresar las emociones disminuyen el sistema endocrino y el sistema inmunológico, y hacen que la persona pues tenga un déficit energético o de energía, y que mucha de su energía, en vez de estar buscando estar mejor, lo que hace es estar buscando tener un equilibrio orgánico ante esas situaciones que no se están sabiendo manejar, y esto implica la expresión de ellas. Por eso el proceso para la psicología endocéntrica es como, no sé si en tiempo lo reduce porque no se está explicando, no busca la raíz de entender ese proceso, ¿cierto? Sino va directamente a la causa orgánica. Sí. En la revista bimestral, ahí Alex, en una de las columnas que tenemos, explica muy padre lo de los talómeros y la relación que hay con los ejercicios de meditación. Ahí van a poder encontrar, no en esta, sino en la bimestral, ahí explica la relación que hay entre lo que vimos la vez pasada, que eran las impresiones neuroumbilicales en la gravedad cero, y cómo la gravedad cero ayuda a todo el organismo, en especial a la parte de los talómeros, a que no tengan un desgaste y mantengan un equilibrio mucho más alto a nivel del cromosoma. Te lo voy a preguntar así, no sé si tenga una correlación directa, y si lo ve así la psicología endocéntrica, si esas memorias que se activan de pronto parece que son comunes, no sé si tengan la memoria que de pronto se activa con una cuestión de abandono o rechazo, si tiene una relación directa con la emoción y lo orgánico. Definitivamente sí, o sea, todas las experiencias, ¿sí?, en diferentes porciones o en diferentes partes del tiempo histórico de una persona, tienen un efecto distinto, y este efecto está en función de la intensidad de la experiencia, la frecuencia de la experiencia y los patrones que surjan de esta relación de estas dos partes, ¿sí?, del tiempo-experiencia. Y también de acuerdo a la madurez del organismo.
también incluye la madurez perceptual que tengas sobre los eventos, es decir, cómo asimilas lo que es la experiencia que se vivió. No es lo mismo vivir un abandono ahorita a los 50 años que de la primer novia a los 18. O de la primera infancia. O algún abandono en la infancia. ¿Por qué son diferentes? Por ejemplo, en un niño, pues su organismo todavía no tiene un orden diacrítico, como el que hablábamos hace varias entrevistas, es decir, que el organismo, el sistema nervioso todavía tiene bloques grandes, no está seccionado, no está tan especializado por secciones el sistema nervioso. Entonces un niño que vive en abandono, cuando todavía su organismo está muy pequeño, se siente desamparado, estamos hablando de los 0 a los 3 años, pues el impacto a nivel orgánico o biológico es alto, porque aparte su organismo se va a grabar en bloques grandes ese abandono, no en ¿cómo se llama? En bloques grandes. En bloques grandes me refiero en las piernas, brazos, tronco y cabeza. Quiere decir que la experiencia se graba en bloques grandes. Cuando pasa esa edad, ya puede determinar, por ejemplo, el dolor en el pie, en la pierna, lo que le pasó, procesar qué fue lo que hizo, etcétera. Entonces un abandono más adelante, pues se entiende hasta las repercusiones que hay. Cuando está más chiquito solamente lo experimenta y no entiende por qué. Tiene que empezar a hacerse sus propias ideas y de ahí surge toda esta afectación. Ya más grande un abandono, por ejemplo, estamos hablando de un sufrimiento emocional, no orgánico, ¿sí? Y tiene sus implicaciones, el tiempo que tiene sus implicaciones cuando te quedas mucho tiempo y cuando la intensidad del abandono la hace uno grande en su cabeza y tiene una repercusión en el organismo, que ya va a ser a nivel estomacal, que tiene colitis, gastritis, o que le duele el cuello, o que se siente, etcétera. Entonces, toda esta parte, una persona con más edad, ¿sí?, siente el abandono y posiblemente lo resuelva hasta diciendo, pues sí, a la fregada, yo voy a hacer, o sea, tiene otros recursos del yo a partir de esto, ¿sí? Y una persona ya adulta mayor, pues lo vuelve a vivir de una manera muy intensa porque se encuentra en un estado donde a veces ni siquiera se sienten tomados en cuenta, aunque esto no sea así. Bueno, yo sé que la psicología endocéntrica no generaliza, o sea, por eso no haces diagnósticos generales por lo que me estás diciendo, pero sí has encontrado que comúnmente cuáles son las memorias que más se detonan en el ser humano. Mira, las cuestiones en familia, porque uno dice, bueno, pues es la familia, pero son las que generan estados o sea, que generan un desequilibrio más profundo. Cuando en la familia hay rencillas o peleas, discusiones, herencia, y que todavía al final tenemos la costumbre de no arreglar las cosas, sino pasa otro evento y ya nos llevamos bien y el otro no se tocó el tema y se queda así. Bueno, así se queda también en nuestro organismo. Y cuando vuelve otra vez algún evento de allá afuera parecido, nos recuerda o nos hace pensar o sentir, se vuelve a desatar el síntoma y nos volvemos a enojar. Es como no querer resolver por no saber cómo o por no querer entablar el rato desagradable de lo que es llegar a un acuerdo sobre los conflictos familiares, ¿sí? Y generalmente los conflictos familiares pues son los que más pesos tienen porque traemos la misma genética y sabemos dónde darnos. Por eso hay familias que se enferman de determinadas cosas. Sí, tienen perfiles de pues todas las familias. O sea, orgánicamente, pues sí, no, bueno, lo que pasa es que el ambiente, lo que se toma del ambiente, lo que se toma de las experiencias, el proceso de la percepción y de lo que uno se termina dando cuenta en una familia es muy similar, ¿sí? Entonces, y aparte de similar en los aspectos positivos y negativos, en los procesos de solución de problemas familiares es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que también la herencia física y cómo se responde al ambiente y la herencia psíquica, pues no está fuera de un cierto parámetro que hay de caracteres recesivos y dominantes. Y lo que pasa es que el organismo termina expresando en la cabeza lo mismo, las mismas emociones, los mismos sentimientos, tienen los mismos efectos en el cuerpo y terminan con la sintomatología parecida, porque el resto de su vida se alimentaron desde comida, emociones, percepción, de construcción de experiencias, de todo y similar. Entonces parece, ¿sí?, que las personas nos podemos enfermar en la familia de diferentes cosas,
pero el déficit que de entrada para una falla orgánica es el mismo sistema. A ver, partiendo desde esta, no solamente teoría, sino que se ha comprobado, si un miembro del sistema cambia su experiencia, su percepción y la conciencia de ello, ¿hace un efecto dominó en su sistema? Mira, hay dos efectos, uno de correlación y otro directo. Y este tiene que ver, por ejemplo, cambias algo de tu sistema, de cómo percibes, cómo experimentas y todo, y quedas fuera de la familia. Quedas fuera de la familia. Ok. ¿Sí? La otra parte es que entras en conflicto. ¿Me explico? Entras en conflicto y de alguna manera u otra, si no lo sabes manejar, el nivel de conflicto es el que te vuelve a ser confluente con toda la familia y te vuelve a meter al mismo sistema y no sales de ahí, ¿sí? Salirte de la familia pues implica estar bien, ¿sí? Uno tiene el mismo contacto con la familia va a tener sus reservas en ciertas cosas, pero ese ya no es asunto tuyo, ¿sí? Y por otra parte, pues te tratan como visita y te tratan bien. O sea, ya no estás vinculado. Ya no estás vinculado a nivel del conflicto. Okay. A nivel del conflicto. Obviamente te van a volver a tratar de acercar a nivel del conflicto, pues el que te ve diferente te va a decir, oye, fíjate que tu hermana o tu hermano o tu papá o tu mamá está haciendo estas cosas, para que tú vuelvas a sentir algo, te vuelvas a conectar y intervengas en todas esas cosas familiares y vuelvas a estar ahí. Ok, fíjate, le agradezco a Abel que nos hace esta pregunta, ¿qué pasa cuando te abandonan al nacer? ¿Cómo es esta explicación desde este proceso orgánico? Bueno, cuando hay dos partes que hay que ver ahí. Una es la respuesta orgánica y la otra es la respuesta psicológica, y obviamente están centradas una en la forma y las condiciones que se te rodean. La otra, que también forma parte de esta, tiene que ver con la herencia, ¿ok? Tu organismo, o sea, la parte de la herencia física, la parte de la herencia de cómo responde lo físico al ambiente y la parte psíquica. Entonces, una persona que es abandonada desde niño puede tener la fortuna de estar luego en contacto con una familia que lo quiera, que la sienta, que lo acompañen, que esté como en una familia, ¿sí? Otros pues van a un orfanato, otros a lo mejor los adoptan gente que los va a estar maltratando, ¿sí? Es muy diferente en cada caso. Lo que sí queda claro es que una familia donde se abandona a alguien es una familia que vive desde hace tiempo abandonos. O sea, este no es nuevo, abandono. No es el primero ni es nuevo. Okay. ¿Sí? Y la habilidad que tenga la persona, porque también tiene la herencia, pero también tienen cómo se mueve emocionalmente, donde vaya generando sus propios recursos, le va a estar dando un sentido de pertenencia a donde está. Sin embargo, en los casos que yo he atendido, que sí han sido bastantitos en 30 años, de personas adoptadas, ¿sí? Y voy a platicar lo de consulta y lo de la parte orgánica cuando se ve el circuito neurosomático. En consulta siempre tienen un sentimiento de que no pertenecen a ningún lugar. ¿Como el sentimiento de exclusión? No, ellos, o sea, ¿no hay pertenencia? Algo les dice que pues, no, esos amigos de repente no tanto, no se sienten a gusto, como que no encajan, como ese sentimiento tienen, ¿sí? O incluso desde chiquititos, desde 3 años. Digo, me va a una consulta, la mamá porque siempre salía en las noches a ver las estrellas en una familia que había adoptado, ¿sí? Y que de un poder económico de los sorprendentes en México, me la llevaban a consulta. Primero llega la señora y me dice, es que sabe que me preocupa mi hija porque en las noches se sale en la terracita de su cuarto y se está sentada viendo las estrellas y dice que cree que sus papás son extraterrestres, ¿sí? Entonces, y es el sentido que algo a nivel orgánico te dice que no estás vinculado orgánicamente ni psicológicamente con la familia con la que estás, aunque te traten súper bien, te den, te lleven, te hagan, etcétera, etcétera. Y en la vida práctica sucede lo no mismo. Vinculándote con nadie, ni con los trabajos, ni con las parejas, ni con... es como una desconexión total.
No es total, pero sí tiene flachazos. O sea, como que vas y como que... No, esos flachazos están en función de memorias que se abren. Uh-huh. Te voy a poner otro ejemplo. Hace ya años, y este es un ejemplo que siempre lo pongo en los cursos, que ha ocurrido en un par de ocasiones, pero una vez sí fue, vive en su regresión, en la terapia intrauterina y todo eso, en la regresión a nivel fisiológico. Entonces, una persona, cuando nace, él dice, es que esos no son mis papás. No los sintió y no los vio como sus papás. Una persona de 50 y tantos años, que antes decía que era grande, pero ya ahora ya no, ¿verdad? Y entonces, pues sale del domingo a la comida con sus papás y les pregunta, y fíjense que tuve una experiencia de y vi que no eran mis papás. Pues, y sí le dicen, es que eres adoptado, eres una persona de las más amadas de nuestra familia porque llegaste a cambiar después de tantos años. okay. Sí, entonces fue sorprendente. Eso también ha habido casos donde la persona tiene cambios físicos dentro del proceso, sobre todo cuando se hacía una respiración holotrópica, de las que se hace en el Lavie-Grove, que duraba no nada más la regresión, sino seguían respirando más tiempo y llegaban a tener otro tipo de experiencias, y en ese momento salen más memorias, y esas memorias pues hacen cambios a nivel orgánico. Específicamente uno sorprendente que lo tenemos registrado y estudiado es de Alex, un amigo que hizo la respiración holotrópica, y yo creo que fueron como 6 a 10 centímetros más alto después del evento. Gente que orgánicamente hubo un sí, cambio. y también en el peso, en las formas de la cara, porque las memorias se modifican a través de este proceso. Por eso nosotros cuando veíamos todos estos cambios, pues era sorprendente, pero después empezamos a detectar que había ciertas, vamos a decirlo, volúmenes de oxígeno, de relación de oxígeno y monóxido de carbono, con ciertos tiempos que tenían ciertos efectos a nivel orgánico y se activaban ciertas memorias del cuerpo. Entonces nosotros, por efectos didácticos, solo recortamos a lo que tiene que ver el nacimiento, y en este módulo, el que tiene que ver con lo somático, también hay respiraciones que solo se activan a través de llegar a una regresión en el momento en que te enfermaste por primera vez de algo. A ver, y cambias la memoria, obviamente. Hablando de conductas, alguien que se le detona de la memoria, que tiene activada esa memoria, por ejemplo, de abandono, termina abandonando. ¿Es así de determinante? No, más bien nunca acompañó. Lo que se le va a dificultar, lo que se le dificulta es acompañar. Ok. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que se le dificulta acompañar? Pues sí va a estar, pero va a estar como ajeno. Y él también se va a sentir ajeno de la gente, y no es porque él quiera ser ajeno, sino porque es el proceso que tiene interno acerca del amor, acerca de acompañar. Y esto no significa que todos los que han estado abandonados, todos los que fueron recogidos, todos los que están, tengan este perfil, porque hay muchos tipos de recursos que el mismo ser humano desde niño capta por asunto instintivo y de sobrevivencia, y las capta, y puede tener una muy buena figura paterna, que puede ser un tío, que puede ser el papá que adoptó, los papás que adoptaron, y tienen otro proceso muy distinto. Sin embargo, sí hay bases orgánicas que se mantienen, ¿sí? Y hay uno de los ejemplos, yo eso lo leí en un libro, no recuerdo cuál, hace muchos años, donde unos papás que eran delincuentes, uno era asesino y el otro tuvieron su hijo, los pescan, los meten al bote, y el hijo lo mete en un orfanato, ¿sí? Y entonces lo adoptan un papá que es pianista y una mamá que escribe poesía, ¿sí? Entonces está en otro ambiente totalmente, y el niño termina siendo pianista, concertista, conocido en la historia, ¿sí? Y su música es muy agresiva, pero muy, muy elusiva y agresiva,
que tiene que ver con esta parte de las memorias instintivas en cuanto al tocar el piano, que está asociado con las memorias orgánicas de dos personas violentas. Ok. ¿Me explico? Ajá. Aunque su medio fue totalmente distinto, Total. la memoria se activaba. Se activa y su expresión en el piano o en la música es de música pues muy elusiva, muy violenta en cuanto al contenido musical. Oye, fíjate que mientras estabas describiendo esto del abandono, él decía, nunca me sentí pertenecer a donde me adoptaron. O sea, fue como paralelamente, y yo le agradezco a nuestra querida comunidad que también pregunte, que aproveche este espacio para poderlo, porque entendemos que no se trata de comprender, sino de integrar, sería la palabra. Mira, lo que pasa es que los procesos de cada persona son distintos. Para unos integrar sería lo que traigo con lo de otro y juntarlo para un beneficio. Sin embargo, también el no sentir, el no tener el sentido de pertenencia, también te lleva a una parte positiva. Y es que esas personas, o algunas que los desarrollamos, tenemos una conciencia ulterior sobre lo que pasa en las relaciones. O sea, yo estoy en una relación, ¿sí? Para que yo me dé cuenta que no me sienta parte de, quiere decir que mientras estoy en la relación hay una conciencia que está viendo que dice yo no encajo ahí o yo no me siento que me acompañen. Este potencial de conciencia extra. O sea, siempre estás como observador. No, sí, pero también estás conectado con el evento. O sea, tienes conciencia del evento, pero también tienes una parte de tu cuerpo que te dice unas memorias que te hacen tener esta conciencia extra, ¿sí? Donde observas que dices, no encajo, o algo no está bien aquí. Esa sensibilidad surgida de esa conciencia, donde nace el sentido de no pertenencia, de no acompañar, es una conciencia extra que no toda gente tiene. O sea, hay más posibilidades. No, lo que pasa es que es una conciencia que surge del sentido de sobrevivencia. Ok. ¿Sí? Que no se tiene hasta que alguien está en riesgo potencial físico. Ok. ¿Me explico? Y que esta persona, o que algunas que lo tenemos, que lo hemos desarrollado, no porque nos hayan abandonado, pues tenemos una conciencia acerca de lo que estoy hablando ahorita, de cómo lo estoy diciendo, qué datos me están faltando mientras hablo, mientras la pregunta que me vas a hacer. Esta parte se genera a partir de tener la conciencia de la relación, pero también la conciencia que surge de las memorias orgánicas que te dicen, yo no me siento parte de. Y esta conciencia opera para muchas otras cosas. En vez de concentrarse en que no pertenezco, ya entendí por qué. No, a ver, güey. No es que no se clave, es que tienes otra conciencia que el resto de la gente no tiene. Y hay gente que también nace con esa conciencia aunque haya nacido en su casa. ¿Y cómo es que todo esto se va encauzando, ya me dijiste con ciertas herramientas, pero saberlo, cómo lo va aterrizando la psicología endocéntrica en la practicidad? Mira, por ejemplo, vamos a hablar de control neurosomático. La gente cuando entra en un estado de ansiedad, pues vas con el psiquiatra, te medicas, y vas con el psicólogo, quieren regresar al pasado a ver qué está pasando y por qué tiene... A ver, no. ¿Sí? Un estado de ansiedad, ¿sí?, tiene que ver con pulsaciones extras en el corazón. Taquicardias, etcétera. Tiene que ver con un flujo sanguíneo extra. Tiene que ver con el organismo que está queriendo salir fuerte hacia afuera, hacia hacer algo, ¿sí? Tiene que ver con un pensamiento acelerado sobre un punto de conciencia de algo que se le despertó en el organismo. Entonces quiere decir que el organismo entra en un estado potencial, listo para moverse a resolver algo. Ok. Si tú no te mueves, surge la ansiedad. Y la ansiedad te está diciendo, a ver, güey, muévete, cabrón, para allá, haz algo. Para que toda esa energía extra se gaste en solucionar un problema. A mayor ansiedad implica que hay algo grande que resolver y tu organismo y tus memorias, todo te lo están diciendo. Pero no le hacemos caso. Pero
no tienes en la cabeza la comprensión de hacia dónde o hacia qué. Y entonces lo que hace el cerebro es decir, ¿qué chingón me pasa? ¿Por qué estoy así? Ha de ser esta gente, ha de ser que está así, ha de ser esto que está, estoy en riesgo. No, güey, te está dando tu organismo extra energía para ir a resolver algo que en tu cabeza ni te has dado cuenta y lo tienes bloqueado. Y a ver, si no tienes esa capacidad de conciencia, ¿cómo la despiertas? ¿Cómo la activas? Pues vas a ir con el psiquiatra que te dé un ribotril para que te calmes No. y no resuelvas nada y Bueno, te quedes pero ahí. desde la psicología endocéntrica, ¿cómo? Sí. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un proceso donde la persona empieza, o sea, regresar a las memorias orgánicas para ver cuál fue el evento que su cabeza borró, pero su organismo sí se quedó en la memoria y que hoy en día se le sigue presentando allá afuera y su organismo vuelve a entrar en este estado de ansiedad y tiene que tomar esos rumbos y no los está tomando porque está bloqueado desde la primera vez que lo vio. Hay que detectar cuál es esa parte donde por primera vez se sintió, se experimentó de esta manera, ¿sí? Y qué fue lo que no hizo. Ahí es donde entramos con el túnel de impresión de sí, las pero pero estamos hablando ya de memorias orgánicas, ¿sí? Okay. No estamos, y esto lo tengo que poner muy en claro porque lo he hecho muchas veces, regresar a ver una experiencia en el pasado no sirve, pero si haces una regresión orgánica a memorias que se han activado durante tu vida y ahorita también, entender el proceso del evento que se hizo por primera vez, que tu organismo respondiera de esta manera, sí sirve, pero no el discurso mental, psíquico, donde tú acomodas lo que pasó. Te cuentas la historia para que no te duela. Claro, y que el psiquiatra o el psicoanalista o el psicólogo te va a decir, sí, así fue, cuando en realidad lo que hay que abrir son memorias orgánicas. Cuando abrimos memorias orgánicas, ¿cómo es abrirlas? ¿Cómo es como te enfrentas? Me queda claro el ejemplo de cuando vas al evento y te lo vuelves a explicar, no sirve, pero ¿cómo abrir esas memorias? Lo viste tú y lo experimentaste y a lo mejor tiene otro nombre ahorita por el aspecto somático cuando se hizo la regresión fisiológica. La regresión, sí, exactamente, que es una memoria sensorial. Que no era de interpreta que sientes, era... No, ni tampoco se te dijo cierra los ojos, imagínate que estás dentro de mamá, nada. A través de respiraciones, con una frecuencia, a la sensación. entra la sensación corporal, esas son las memorias. Así como se vivió en el grupo didáctico, lo viviste, es la regresión fisiológica, donde la gente experimenta, porque es, ¿qué sentiste? No qué viste, o sea, ¿qué interpretaste? No, es una memoria sensorial y habla acerca de las sensaciones que tuvo, ¿sí? Porque todavía no había una conciencia descriptiva, ¿sí? Ni tampoco se les pide que describan a nivel consciente de ahorita las sensaciones que tuvieron. Entras al mismo truco. Entras al mismo truco, sigues construyendo el mismo truco, lo sensorial es, y ahí está, ¿me explicó? Luego, en esta parte somática opera de la misma manera, nada más que en vez de regresar a la terapia uterina, vamos a regresar a la primera vez que surgió este síntoma y las condiciones del ambiente bajo las que surgieron, más las impresiones de experiencia que se te dijo acerca de la enfermedad. A ver, hablando de estas historias, yo sé que tienes muchas, pero la que se venga ahorita a tu mente, que ha sido sorprendente, que no tenía nada que ver con el síntoma, que cuando indagan en esta memoria orgánica se da cuenta la persona cuando aplica esta metodología. Mira, primero hay que establecer que ninguna memoria, vamos a ponerlo así, las memorias orgánicas cuando se expresan, cuando dejan de ser recesivas y se expresan, dejan de ser latentes y se expresan, por naturaleza o por economía energética el cerebro las organiza en algo manejable para ti. Para que no gastemos tanta energía. Sí, y para que no entres en estado de ansiedad y para que no te pongas mal. Okay. ¿Sí? Porque entonces el cerebro va a tener que gastar energía en acomodar todo lo que se desorganizó. Y ya el fin que íbamos ni nos funciona. Entonces, ¿a qué vamos? Que estas memorias, ninguna memoria corresponde directamente a lo que percibes afuera y a lo que estás experimentando. Ninguna. Te voy a poner... se va a revelar así, esta soy.
No. Porque nos implica un desgaste y no vamos a querer llegar a ella. Es correcto. Entonces, Ok. por ejemplo, hay un trabajo que se llama efecto túnel. O sea, en vez de que tú recibas la impresión de experiencia y pase lo que tenga que pasar, el efecto túnel, tú dices qué quieres percibir, tú le dices a tu cerebro qué quieres experimentar y qué quieres darte cuenta. ¿Sí? No esperar a que surjan de acuerdo a una experiencia que se experimenta. Se hace una exploración del significado personal que sientes, qué significa, y obviamente pues ya lo habíamos explicado. Y luego ahí es cuando encontramos los bloqueos. Entonces ahí viene, por ejemplo, las memorias a nivel cognitivo, que son los significados. Luego vienen las memorias biológicas, que son a nivel emocional o sensorial. Y estas dos tienen ciertos códigos que detrás de ellas hay una química para el cerebro y otra para el cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a hacer una reimpresión para el trabajo de efecto túnel, yo tengo aquí mi exploración de lo que es estar ansioso. ¿Sí? Porque puedes ponerte a hacer las cosas para terminar con la ansiedad o cambiar o reimprimir las experiencias que te hicieron ser ansioso. ¿Sí? Cualquiera de las dos vías. Entonces, yo tengo la exploración, entonces yo hago que la persona, así como respiró para la regresión intrauterina o respira para llegar a las cuestiones somáticas, neurosomáticas, aquí vamos a respirar específicamente para modificar los significados y los sentimientos. Esa es la reimpresión. Y entonces, por ejemplo, aquí puedo yo tener abandono en los significados y en los sentimientos puedo poner el solo. Y yo voy a querer cambiar estos. Entonces, cuando está en el trabajo, ¿sí? ¿Cómo te sientes cuando estás solo y cuando estás y abandonado? Y entonces te puede contestar lo que quieras. Hay gente que me ha contestado, me siento bien, nadie me molesta, estoy a gusto. ¿Es el mejor momento? Hay gente que dice, me siento muy triste, no hago nada, etcétera. Entonces, ahí ya me está dando que hay que reimprimir. La sensación. Sí. Y entonces yo le pregunto, ¿qué sería lo contrario de esto? Y hay gente que dice, le sale de su cabeza sin que se dé cuenta, muerte. Okay. O sea, estar ansioso y solo o abandonado y solo es muerte. Es lo que le llegó a su cabeza. Y entonces lo que yo le reimprimo es muerte. Y mucha gente me diría, no, güey, le vas a reimprimir muerte. No, el antídoto para estar solo y abandonado es que él se muera. Muriendo, teniendo la reimpresión en su organismo de una memoria de muerte, la persona ya no va a sentir eso. Porque están, pero son códigos. Sociales. Sí, pero son códigos que están por encima o por debajo, como quieras verlo, o más allá de la psique. ¿Sí me explico? Sí, de la interpretación. Estamos hablando a nivel orgánico. Okay. Entonces, cuando él dice muerte, hasta dice, no, se activa. No, aparte, no que se activa, sino que una vez que él se le imprime en su organismo un proceso de muerte, lo que hace es que ya muerto, él ya no puede experimentar ni el abandono, ni el estar solo. Okay. ¿Sí? Aunque en sus códigos orgánicos sean otros, porque si se lo dices a nivel así de muerte, va a decir, no me imprimas eso. O cualquier psicólogo diría, estás loco, güey, vas a reimprimir un proceso de muerte para reorganizar orgánicamente. Ni siquiera lo entienden, hombre. Sí, porque no es a nivel significado, no, es a nivel orgánico. Es a nivel orgánico. La sensación de muerte es cuando rompe esa sensación, cuando una persona se siente abandonada y sola, siente que se muere, pero nunca se muere. Okay. Cuando lo matas, el proceso, ya, güey, ya te moriste, güey, no te pasó nada. Okay. ¿Sí? Que sería lo mismo cuando una persona tiene problemas de muerte o de miedo a la muerte, o que está en un proceso terminal, también me dicen que estoy loco, llegan, les hago una hipnosis hipnopómpica de su muerte, para que se mueran ya, güey, y no estén viviendo el proceso de sufrir su muerte, y se pongan a vivir. Porque terminan muriéndose de la angustia, ¿no? De la ansiedad. Del proceso en lo que van, y me dicen, ¿estás loco? Le digo, no. Cuando la persona entiende su proceso psíquico, de lo que está pasando en su organismo, que es un paciente terminal y que se va a morir, prolonga más su vida porque el desgaste emocional
y de estrés ante esta situación de proceso de vida o de morir, ¿sí? Le desgasta más su organismo y se cumple. ¿Cómo haces directamente? Entiendo, no sé, cada quien lo vive, pero entiendo que como vas directamente al orgánico, no hay un proceso de que te estés tratando de convencer, que a veces perdemos mucha energía. Ni siquiera hay. Convencer, en resignificar. Aquí no, aquí el organismo expresa algo, surge esto, se ve, surge de tu cabeza a partir de una abstracción de la memoria orgánica, el cerebro lo codifica y dices esto, se reimprime y se acabó. ¿Por qué? Mucha gente me dice, ¿y por qué no haces el curso llegando de las reimpresiones y listo? O sea, ya. Sí. ¿No? Te ahorras que un año y cacho, ¿no? Porque, digo, pues ¿sabes por qué? Porque yo hago la reimpresión del organismo a nivel orgánico y tarda el cerebro en acomodar esa reimpresión. ¿Sí? Digo, no tarda años, pues es un poco tiempo, pero yo no puedo pasármela brincándome la parte psíquica porque lo estoy reimprimiendo a nivel neurosomático. O sea, tienes que ir haciendo ajustes. Es que la responsabilidad es tuya. Y el que va a hacer los ajustes y la que se da cuenta de lo que va trabajando y la que va haciendo sus procesos, pues eres tú. Llega un momento en que haces todos los procesos a nivel consciente y tú dices, ¿sabes qué? No he podido con esto, vamos a hacer la reimpresión. Y hay todo un proceso para hacer la reimpresión, para que cuando se vaya a hacer, tomes en cuenta los valores ocultos sin saber cuáles son, que esos dos factores o ese factor ha desatado eso. Y lo primero que se hace es ir a encontrar ese factor. Y ya que lo encuentras, ahora sí vamos a la reimpresión. Y lo que estás diciendo es que en realidad el ser humano lo puede hacer, o sea, habita en él esta posibilidad. Sí, por eso se llama control neurosomático. Que creamos lo contrario, que no lo poseemos. No, porque cuando nos sentimos mal, estamos tratando de no sentirnos mal. Validamos. No, estamos tratando de... O sea, yo me siento mal y digo, me siento mal. Chinga, ¿qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquello? En vez de buscar tener, a través de este proceso del control neurosomático, restablecer mi organismo. Ok. Entonces perdemos más tiempo en... La víctima del síntoma o de la enfermedad. Ok. La víctima del paciente terminal. La víctima de... A ver, todos nos vamos a morir, todos nos estamos muriendo, unos más rápidos que otros. ¿Sí? Es muy triste, pero eso, pues, digo, si lo quieres ver triste, pues vive tristemente todo el proceso. Si lo quieres ver muy contento, pues vívelo muy contento. El asunto es un asunto de percepción. Y nos juega, el truco de la mente es que evadimos el dolor pensando que nos va a dejar de doler, pero el síntoma se engrandece. El asunto es que yo he encontrado, así como encontré que una persona no tiene más o menos 7 más menos 2 problemas. Misma, nada más que... Sí, hemos encontrado que la gente se distrae haciendo conflictos. O sea, perdemos tanto tiempo en el drama. Pues lo que pasa es que o víctima o estás chingando. O sea, o sea, ¿por qué? Porque si yo me la paso ayudando, voy a encontrar broncas con los que ayudan, con mi ayuda. Sí. Si yo voy y hago esto bien, entonces hay pendejos que no me dejan hacer las cosas bien. Sí, o sea, tú dices tú, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué todo el sistema de existencia humana se trata de estar juzgando, se trata de estar recuperando, se trata de estar ajustando y nadie, y tanto el que ajusta como el que desajustó son víctimas? La misma. Y pasan en un proceso de sufrimiento, ¿sí? Si alguien no está en ese sistema, lo sacan y dicen que está mal. Si saca otras cosas, dicen, no, está loco, eso así no es. Si saca algo nuevo, también estás fuera. Si sacas algo novedoso o extemporáneo, también estás fuera, güey. Sí, pero es para... Yo creo que en el futuro eso está bien, ahorita no. ¿Sí? Entonces, así de precario está el ser humano. ¿Sí? Y tú dices, bueno, pues yo vivo mis cosas, yo hago mi trabajo, le enseño a la gente cómo, a través de ejemplos, qué es lo que pasa, porque no hay un método para esto. Pero pues les invito a todos a que se pongan a pensar cuánto tiempo estás en conflicto, cuánto tiempo estás quejándote, cuánto tiempo en tu cabeza te avienta rollos para que te enojes o te pongas triste, y póngalo en el frente y digan, ¿cuántas horas de mi día estoy así?
porque ese es el alimento perceptual que genera memorias internas para estar en un desequilibrio orgánico. ¿Y cómo le pones alto? O sea, ¿con quién dialogas? ¿Con la conciencia? No, No. ¿Con quién dialogas? Así de, a ver, esto lo estoy haciendo. Quien tiene un diálogo interno está alrededor de estas cosas que te acabo de decir. Quien tiene un diálogo interno es como quererse reexplicar lo que... Siempre le está buscando significado. No. Alguien que tiene un diálogo interno acerca de lo que pasa afuera es alguien que no está aceptando lo que está pasando y se lo quiere reexplicar una y otra vez. Y se va a pasar así la vida. O alguien que va a llegar a algún lugar y se está planteando todos los posibles escenarios para ver qué va a contestar. Es lo mismo. Y el punto es que es tan simple, lo ves y ya. Lo experimentas y listo, fluyes con lo que está pasando. Por eso, lo que pasa aquí adentro, en la psicosis colectiva, es la expresión de que estamos buscando tantas maneras de evadir lo que no queremos aceptar. ¿Sí? O lo que no se quiere experimentar. Entonces, una de las situaciones a vencer, yo creo que la primera es el silencio. No nos gusta. De aquí y de acá. ¿Sí? Otra, pues es el pensamiento. O sea, y yo no digo que dejen de pensar, porque pensar pues es una memoria, o es futuriar, que es de donde surge todo esto. ¿Cuál sería la manera de pensar? Pues estar entre una idea y otra. Okay. ¿Sí? Es dejar de observar lo que pasa, y es observar en donde pasan las cosas. ¿Sí me explicó? O sea, yo no voy a observar las cosas, y digo, yo no voy a observar el tiempo, voy a observar las situaciones de las cosas, dónde están, qué están pasando. Porque si me pongo a observar el tiempo y las condiciones de ese tiempo, van a surgir todos estos pensamientos. Y surge todo lo que es estar juzgándome o juzgando. Porque para la mente nunca va a ser el momento correcto. No, lo que pasa es que el proceso para el cerebro es siempre tener que estar procesando algo. Entonces hay que llevarlo a que procese otras cosas, como el espacio en vez del tiempo, ¿sí? Como la parte orgánica, donde está mi organismo, no cómo está mi organismo. Okay. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo le digo a la gente, lo hacemos en algunos ejercicios, que cierre sus ojos, ¿sí? Y que sienta lo que hay a su alrededor. Eso es dejar de estar en el organismo, es llevar al cerebro a que procese lo que está alrededor de él, no que siente, porque entonces entran todas las memorias sensoriales, se activa un discurso y todo lo que hablamos ahorita. Es decir, no voy a ver qué está pasando en tanto tiempo, lo que voy a ver es el espacio donde están ocurriendo las cosas. Las hago conscientes, pero no las hago temporales. Eso es dejar de procesar o de estar, eso es procesar de otra manera las experiencias, teniendo una percepción situada en algo, no lo que toda la historia hemos hecho, ni tampoco estar situados en el tiempo, ni tampoco estar situados o procesando pensamiento. Es procesando espacio, sensaciones. Por eso le llamas control neurosomático, porque tú... Y ahí entonces puedes mandar con esta comunicación sensorial a tu organismo cómo quieres que esté, pero tienes que decir, así como me siento, así es como quiero estar. Y lo tienes que... Y el organismo lo entiende de volada, quiere sentirse así, y hace los ajustes para que los procesos de allá afuera le lleven a sentirse de esa manera. Eso es el control neurosomático. ¿Con qué concluimos el día de hoy acerca de lo que... Mientras ibas diciendo había muchas cosas que me queda claro que en verdad nuestro cerebro es tan sabio que acomoda lo que pensamos que va a acomodar, y es más, ya ni siquiera lo acomoda, lo pone donde va, porque uno siempre poniendo querer ponerle un lugar, no es así. Pero mientras estabas diciendo, de pronto se me vinieron a la mente muchos ejercicios que hemos hecho en el grupo didáctico que no entendía, que fueron hace meses y que poco a poco han ido, la palabra no es integrando, o sea, te va cambiando la manera en la que te percibes ante lo que está pasando allá afuera. Sí, porque inclusive ya no hay un espacio y un lugar
como antes pensaba que existía. Es totalmente distinto. ¿Con qué aterrizamos el día de hoy? Yo creo que una persona que se quiere mantener en equilibrio o sana o no envejecer, yo creo que es una persona que necesita tener un contacto eh, positivo con su organismo. Y esto no significa ni cambio de hábitos, ni comer esto, ni hacerlo, no, significa que reconozcas el lenguaje orgánico, que es el sensorial, y que te puedas comunicar con tu organismo a nivel sensorial. ¿Esto qué hace? Esto hace que el organismo haga sus propios ajustes para estar bien. Porque finalmente hay gente que dice, es que si comes esto, te va a pasar esto. O sea, a ver, si yo me como una hamburguesa, mi cuerpo no sabe que me comí una hamburguesa y entonces voy a tener pensamientos de hamburguesa y espiritualidad de hamburguesa. ¿Sí? El cuerpo come y saca los aminoácidos y las proteínas que ocupa, las acomoda donde deben de ir y lo demás lo desecha. Y no voy a decir, aquí traigo un pedazo de hamburguesa. ¿Sí? Y esto te lo cuento porque hace tiempo en un curso aquí en Querétaro llegaron los gurús de la GFU o no sé quiénes eran, vestidos de blanco, y dicen, el curso está bien fregón y no sé qué. Entonces salí con un cigarro y con un gansito y una Pepsi. Ah, sí, era lo que te iba a decir, pura Y entonces dicen, ¿tú? o sea, ¿eso estás comiendo? Pues me lo estás viendo, güey. Me lo estoy comiendo y me lo estoy fumando. Imagínate lo que podrías llegar si comieras sano. Yo no me lo puedo imaginar. Pero lo único que sé es que lo que entra a nosotros, el organismo es tan inteligente que ocupa lo que necesite, lo demás lo desecha. El que no es inteligente es el que está construyendo para qué se lleva eso que ocupa el organismo. O sea, el organismo lo capta, lo agarra, lo que le sirve y lo que no lo desecha, y luego ya nosotros se lo ponemos, me siento triste, me pongo mal. Ya en qué te gastas tú los recursos que tu organismo le estás dando y lo está acomodando en lo que se ocupa, en qué te lo quieres gastar, ese es tu asunto. Si te quieres gastar todos tus aminoácidos, todas tus proteínas y todo lo que consumes en estar triste y metabolizar tristeza, órale, güey. Si te lo quieres gastar en estar metabolizando presiones, enojos, ese es tu asunto. Ese sí, por eso se llama control neurosomático, ese lo tienes tú. O sea, tú lo tienes. Claro, sí. Sí, activarlo. y tienes que conocer tu organismo, cómo opera con ese lenguaje sensorial para que le des un lenguaje conforme a lo que el organismo entienda y lo pueda replicar o lo pueda accesar. Recuérdanos dónde podemos acceder a toda esta información que está explicada de esta manera, que hay una parte didáctica y científica también en las revistas, en tus portales. Mira, está en la página de endocentrica.org, ahí viene la revista, creo que debe estar en un rato, mañana la revista ahí. Bien explicado, mucho más científico ahí que todo lo que expliqué. Bien explicado de una manera abstracta, por lo mismo que te había comentado que la gente está agarrando las cositas, estas revistas gratuitas para dar sus propios cursos. Entonces ahí vienen datos de si requieres más información de investigación, de didáctica o de dinámica, ahí viene un correo, me escriben y yo les mando la información que necesiten, por una parte, y por la otra, la revista bimestral yo creo que está la semana que entra, donde vienen todos los temas que hemos visto de todo esto, donde viene la didáctica, donde viene la dinámica, donde viene lo que se investigó, lo que se desarrolló. Y vienen artículos, en el artículo, espero que ya me entregues tu artículo. El de Alex está ahí también, está muy padre, y el de Claudia también está muy padre. Yo voy a hablar de uno del dolor. Muy bien. Ahí nada más, espérenlo, próximamente llegará. Muy bien, pues ya. ¿Endocéntrica qué? O sea, ya mañana, casi. Endocentrica.org. En el Facebook pues es Psicología Endocéntrica, y en el YouTube Escuela Endocéntrica. Pues ahí estamos, no es de frases, pero sí de conclusiones. Bueno, yo creo que la conclusión más importante para mí es el conocimiento de nuestro cuerpo y tener ese lenguaje sensorial. Pues yo te agradezco como siempre que nos des la información. Si algo hace el Instituto de Psicología Endocéntrica es la difusión, y me voy a dar cuenta, en este momento me voy a hacer como así en mi cerebro, ya no le llamo comprensión, ya no le llamo integración, no sé cómo le voy a terminar llamando esto, Hugo, pero sí me parece que es un proceso de transformación, pero no de
Gracias. Y a nuestro querido productor Enrique Zamudio, como siempre, con la disposición, con la entrega y la mejora constante para poder acceder a esta producción. Me despido, nosotros seguimos grabando temas mañana tempranito, si no me equivoco a las 7 de la mañana nos pueden escuchar en nuestra colaboración en Capital Noticias, y toda la semana vamos a tener, mañana voy con Lili, vamos a hablar de nuestro kit integral para evitar caer en pánico y sobre todo con lo del COVID, que ahorita está el coronavirus. Y bueno, pues mañana muchos temas y toda la semana. Mi nombre es Elvia Gómez.